Muy buenas noches, bienvenidos a su programa A Fondo en este jueves en Mega Noticias, un producto especialmente para todos ustedes y seguimos en la programación. Vamos a entrar en estos próximos minutos a platicar con nuestro invitado. Nos da mucho gusto que esté con nosotros, sobre todo por los meses que se vienen en Sonora, el proceso electoral, las actividades previas, lo que ocurrirá durante la jornada electoral en 2027 y también qué es lo que pasará en los siguientes meses. Le damos la bienvenida y como siempre muchas gracias, muy buenas noches al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Nery Ruiz Arvizu. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación, Tadeo. Al contrario, un gusto, como mencionamos, para estar platicando sobre todos los temas que se desarrollarán en este proceso electoral, que el próximo o la próxima gobernadora será por 3 años aquí en Sonora. Sí, estamos previos ya al inicio del proceso electoral de manera formal y pues decirte que en el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana estamos ya trabajando desde hace meses en la planeación y listos para lo que viene en el proceso. ¿Cuáles son los momentos que se están desarrollando durante este mes de agosto previo al arranque oficial del año electoral? Pues primero decirte que hubo una etapa que es de armonización legislativa, le llamamos nosotros, es decir, si hay alguna reforma constitucional federal que se tiene que adecuar a nivel local o alguna ley que tengamos que adecuar. Ese plazo venció aproximadamente a mediados de junio y a partir de ahí esa armonización legislativa se llevó a cabo aquí en el estado de Sonora. Hubo una reforma constitucional federal que en primer lugar hizo unos ajustes respecto a temas salariales, vamos a decirlo así, de las estructuras de los soples, de conceptos que no pueden ser ya considerados en los presupuestos, pero también se ajustaron el número de regidurías de los municipios, por ejemplo. Esa reforma federal ya fue impactada aquí en el ámbito local y con ello son las últimas modificaciones porque la propia Constitución señala que 90 días antes del inicio del proceso no puede haber modificaciones que apliquen al siguiente proceso. Lo importante es, ya se definió la fecha de inicio del proceso electoral, será la primera semana del mes de octubre del 2026 y con ello ya nosotros tenemos ahora sí que más que claro cuándo inician los trabajos formales del proceso electoral, pues ya tenemos algunos meses trabajando en ello. En octubre será entonces el inicio oficial. ¿Qué etapa estamos viviendo en estos momentos para que la audiencia también esté en la misma sintonía? ¿Qué momento estamos viendo con las personas que están en algunos partidos políticos? Ahorita nosotros nos encontramos en la preparación, etapas previas, digamos, fuera del proceso electoral como tal. El proceso inicia en el mes de octubre, como te lo decía, más o menos estimamos nosotros entre el 5 y el 11 de octubre que demos inicio al proceso electoral de manera formal y con ello, al decretar el inicio del proceso electoral, pues iniciaríamos nosotros con una serie de actividades que en una primera etapa que es de preparación, después viene el día de la jornada que es la segunda etapa y la tercera que tiene que ver con los cómputos y declaración de validez, es decir, quienes resultaron ganadores y con ello concluir el proceso electoral aproximadamente en septiembre del 2027. Ahí nos encontramos al declararse el inicio del proceso, ahora sí que empiezan los términos y plazos legales para que los partidos, candidatos y aspirantes pues se sujeten a las reglas ya preestablecidas. Ahorita los perfiles que estamos viendo en eventos, en recorridos, en entrevistas, ellos ¿en qué concepto están? ¿Qué figura representan? ¿Son aspirantes o cómo los podemos mencionar por el tema de evitar alguna falta a la ley electoral? Los propios partidos políticos los han definido como procesos internos, es decir, son procesos al interior de sus propios partidos, en donde cada uno de ellos le ha dado una denominación distinta. Sin embargo, esos procesos no son de los que vienen regulados en la propia ley electoral local, tales como las precampañas o las campañas, en donde los partidos políticos tienen obligaciones claras y precisas de informar, de determinar métodos y sobre todo tienen topes y de gastos de precampaña y de campaña que permiten a la autoridad, y en este caso particular al Instituto Nacional Electoral, fiscalizarlos y evitar que con ello puedan rebasar los topes y con ello generar inequidad en la contienda. Entonces, esos son hasta el momento, y lo ha resuelto la propia Sala Superior del Tribunal, procesos internos que no han podido regularse de manera clara, digamos, y nosotros como autoridad pues estamos esperando alguna normatividad que nos permita ver qué es lo que pasaría en ese tipo de procedimientos. Procesos internos, ustedes como Instituto Electoral están
expectantes, están vigilantes de lo que se está realizando y de que no se incurran en alguna falta? Sí, nosotros de hecho hemos recibido denuncias ya que se han presentado en contra de diversos actores políticos, le vamos a llamar en estos momentos, en donde nosotros estamos haciendo la investigación como Instituto Estatal Electoral y será el Tribunal Estatal Electoral el que resuelva en su caso qué es lo que procede. Nada más precisarles, no estamos en las etapas de precampaña ni de campaña, y ahorita que lo mencionabas, Tadeo, por ejemplo, una vez que se inicia el proceso electoral, tenemos que definir un calendario electoral, que creo que eso es una de las fases más importantes, donde establecemos de manera clara y precisa cuáles son las fechas de cada una de las etapas, incluyendo precampañas y campañas, a la cual se deben de sujetar todos los actores políticos. Ahí sí tenemos nosotros normatividad para regular que los actores políticos, en su caso de las precampañas, ya serían aspirantes o precandidatos, y en el caso de las campañas, pues ya son los candidatos de los propios partidos quienes buscan un cargo público. Esos están perfectamente regulados. Entonces, ahorita nos encontramos por iniciar el proceso electoral y a partir de ese momento nosotros estamos en aptitud de aplicar toda la normatividad para regular los procesos que se den en ese proceso, en ese plazo. Un largo camino, pero ya está esto en plena efervescencia. En Sonora, con los presidentes o presidentas representantes de los partidos políticos, ¿han tenido reuniones, han tenido acercamientos ustedes para ir marcando estos lineamientos, estas reglas del juego? Sí, mira, ahorita te mencionaba que la primera etapa que vimos nosotros fue armonización legislativa, es decir, si había alguna norma que tengamos que regular aquí en el Estado que esté ya dentro del marco normativo de la propia Constitución o la ley electoral local. Posteriormente nosotros trabajamos, y aquí es donde entran los partidos políticos, con un convenio de coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Ambos organizamos los procesos. Sí. Dependemos nosotros como Instituto Estatal del padrón del Estado nominal, por ejemplo, el INE, más otras cuestiones. Después de eso, nosotros trabajamos la normatividad al interior de nosotros. Es ahí donde nosotros tenemos mucho contacto con partidos políticos. De hecho, hay reuniones casi semanales con sus representantes para que podamos dar el formal inicio del proceso y todos estemos enterados de qué es lo que sucede. Hay una comunicación constante con partidos. Perfecto. Estamos platicando con el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Nery Ruiz Arbizu, sobre todo lo que está previo al arranque oficial de este proceso electoral en Sonora, que como mencionamos será por 3 años, la próxima gobernadora de la entidad. Vamos a hacer una pausa, la primera en este espacio de A Fondo, y ya regresamos. Vamos a platicar también sobre qué ocurrirá el día de la jornada electoral, que eso también es un tema muy trascendente para platicar y comentar con el auditorio. Vamos a esta pausa y ya regresamos. Estamos en A Fondo. Estamos de regreso en el programa A Fondo. Estamos platicando con el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Nery Ruiz Arbizu, y nos quedamos precisamente, ya hablamos de lo previo, entrando al año electoral oficialmente. Nada más, Tadeo, dos aspectos que creo que son esenciales. El primero, previo a iniciar, ahora sí, con el proceso electoral como tal, está la parte de la presupuestación. Tenemos en el mes de septiembre de este año 2026 la necesidad de presentar el presupuesto al Congreso del Estado, al Ejecutivo, para que ahora sí contar con los recursos suficientes para ese año. Y lo segundo, que tiene que ver con la parte, ahora sí, de nosotros, la parte interna del instituto, en donde hemos estado trabajando desde principios de año, en la parte de la logística, la preparación de una serie de actividades que ya nada más se formalizan al inicio del proceso. Ahorita que mencionabas el inicio del proceso, lo mencionaba, hay una reforma que se dio en el mes de junio, la última de ellas que tiene que ver con la materia electoral. Cambiaron el inicio del proceso a la primera semana del mes de octubre. Estamos hablando que tentativamente entre el 5 y el 11 de octubre nosotros daríamos formal inicio al proceso electoral, y con ello aprobamos un calendario que es el que regula las actividades que tendrán que seguir los partidos políticos, nosotros como instituto, pero también la ciudadanía, para que les sirva de regla. Y creo que las etapas más importantes que ya están ahora sí que definidas, habría que darle la formalidad de un acuerdo nada más al inicio del proceso, tienen que ver con una parte que son precampañas, y aquí hay que recordar, Tadeo, que hay 3 elecciones, lo vamos a decir en términos generales: la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos.
La gubernatura se separa, se diferencia por tener plazos más largos, es la necesidad de recorrer más municipios en el estado. Sí. Y hablamos de que hay una etapa que es la de precampañas. Cuando hablamos son las precampañas, registro de candidatos, luego las campañas como tal y al final ya viene el día de la jornada. Si empezamos con las precampañas, ya está definido y el INE acaba de emitir un acuerdo del 2 de diciembre, al 10 de enero, es decir, 2 de diciembre del 2026 al 10 de enero del 2027 van a ser las precampañas para la gubernatura. Para las diputaciones y ayuntamientos tenemos la fecha definida del 22 de diciembre al mismo día 10 de enero. Esos son los plazos de precampaña. Hay un plazo de 40 días de precampaña en la gubernatura y son de 20 días en diputaciones y ayuntamientos. Entonces, esa es la primera etapa importante. No hay que dejar fuera a los candidatos independientes porque en esos mismos plazos ellos podrán solicitar su registro como aspirantes para que una vez que cumplan esos requisitos puedan ser registrados. Luego partimos al plazo de registro de candidaturas. Del 16 al 20 de febrero va a ser el registro de las candidaturas para la gubernatura. Ese es el primer paso. Y del 4 al 8 de abril tendremos los registros de diputaciones y ayuntamientos. Eso es importante porque ahí ya tenemos ahora sí que las figuras, las personas que van a integrar y sobre todo también los mecanismos que vienen siendo ya sea a través de ir con un partido político solo, coalición o candidatura común. Entonces creo que esa parte viene a diferenciarse. Y lo importante es las campañas, que es el plazo legal que tienen los candidatos y las candidatas para exponer a la ciudadanía cuál es su proyecto de gobierno y con ello pues buscar el voto, que es la etapa. Estamos hablando nosotros que la etapa de la gubernatura viene del 5 de marzo y al 2 de junio. Estamos hablando de 90 días de campaña para la gubernatura. Y estamos hablando que en el caso de diputaciones y ayuntamientos estamos del día 24 de abril al mismo día 2 de junio. ¿Por qué? Porque después del día 2 de junio hay 3 días de veda, en términos generales, donde no se puede emitir ninguna encuesta y se deja a la ciudadanía a que razone y piense para que emita un voto razonado. Y esto sería el día de la jornada, que es el 6 de junio del año 2027. El día de es la fecha establecida para el proceso electoral. Esos son los plazos más importantes en términos generales, pero que vienen a difundirse una vez que ya iniciemos el proceso electoral. Entonces las precampañas en pleno periodo decembrino van a caer. Pleno proceso de Navidad, digamos. Esos plazos los define el Instituto Nacional Electoral por temas de fiscalización. Entonces, ya en el, digamos, proceso electoral 2020-21 fueron plazos similares, ya lo hemos experimentado. Entre posadas y fin de año ahí van a ser las precampañas. Y mencionaba ahorita el tema del presupuesto para el Instituto Electoral. ¿Cómo está en ese rubro? ¿Va a aumentar? ¿Es el mismo? ¿Cómo no, varía por dos razones. La primera, el número del monto del financiamiento a partidos políticos en el caso de la jornada electoral incluye un gasto de campaña y estamos nosotros estimando esos montos. En el mes de septiembre teníamos lo definitivo. Y lo segundo, los mismos incrementos naturales de las cosas que nos llevan a presupuestar con una pequeña inflación, por así decirlo. Eso es lo que varía. Nosotros a mediados del mes de septiembre ya tendríamos el presupuesto. Es público, lo aprobamos en Consejo General en una sesión donde le damos a la ciudadanía toda la información, concepto por concepto, monto por monto, y creo que eso es importante tenerlo claro, pero es esencial para poder desarrollar un proceso. Es una inversión necesaria. Estamos hablando en términos generales, más de 2.300.000 personas están inscritas en el listado nominal que podrán ir a votar. Los que en el mes de abril aproximadamente del 2027 tengan su credencial vigente podrán votar. Eso implica que tendremos que poner cerca de 7 millones de boletas nosotros en aproximadamente 4,000 casillas en todo el estado, que debo decirlo, y eso es un éxito para el instituto y para la ciudadanía, porque sin ellos no lo podríamos hacer. Instalamos todas las casillas el proceso pasado, recogimos todos los paquetes, contamos todos los paquetes, y eso es en beneficio de la ciudadanía y le da mayor certeza a esto. Es un gran ejercicio, un despliegue muy importante que realizará el Instituto Estatal Electoral. ¿Cómo estamos en cuanto a la participación ciudadana? Ustedes desarrollan todo lo que comprende en las casillas,
los espacios para votar, para estar presentes, el personal también que colabora, pero la ciudadanía, ¿cómo está en ese sentido a nivel nacional Sonora? Primero en participación tenemos el 51% de votación, es decir, es de los penúltimos, es el penúltimo a nivel nacional, cuando lo comparamos contra un 75% de Yucatán, en donde tenemos una alta participación. Tlaxcala anda alrededor del 74%, es decir, son muy altos. Nosotros andamos en penúltimo lugar, pero ello no implica que nosotros dejemos de hacer las actividades de promoción de la participación ciudadana, y de hecho parte de nuestra labor cotidiana es acudir a escuelas y a otros lugares a fomentar la participación. Pero aquí creo importante también, Tadeo, el señalarte, no se puede hacer una elección, y eso es definitivo, sin las cerca de 40,000 personas que se ocupan para que esas casillas se instalen, los ciudadanos cuenten los votos y los trasladen a los consejos y podamos tener los resultados. Es decir, lo que hacemos nosotros es una plantilla básica mínima de personas que coordinamos esas actividades, pero sin la ciudadanía no lo podremos realizar. Es factor fundamental el asistir a votar y también participar cuando sean llamados, nombrados para formar parte de los que integrarán ahí la representación en las casillas. Las mesas directivas de casillas son las casillas que se instalan en esos 4,000 puntos, cerca de 4,000 puntos que tendremos esta elección, en donde nada más el proceso pasado participaron cerca de 36,000 ciudadanos que integraron esas casillas, que fueron quienes recibieron los votos, quienes contaron los votos, quienes trasladaron los votos, y insisto, sin ellos no se puede hacer una elección. Cuando uno va y vota, hace la fila, son nuestros mismos vecinos. Algún familiar que coincide que esté también en la casilla. Entonces la idea es que participen, que cuando sean llamados estén ahí presentes. Es esencial. En el mes de diciembre el Instituto Nacional Electoral empieza a mandar las invitaciones a los ciudadanos, lo va depurando mes tras mes, hasta que a partir más o menos del mes de abril ya tiene a la gran mayoría de los ciudadanos que van a ir a integrar esa casilla y que van a estar el día 6 de junio para votar. El factor, mencionábamos la fecha de junio, es cuando se estará realizando. También por el caso de Sonora, la ubicación geográfica, las temperaturas juegan un papel crucial ahí en este caso. No ha sido un tema, digamos, que haya trascendido, pero también debo decirte que cerca del 60% de esas casillas las instalamos gracias al apoyo que nos brinda la Secretaría de Educación y Cultura, nos facilita las escuelas, y cuando va uno a votar a una escuela, pues hay un tejabán, hay un aula refrigerada, y digo, eso no debe ser pretexto para no acudir a votar. Así es lo que se estará desarrollando ese día, el 6 de junio en Sonora, y bueno, pues comentaba también la participación que tendrá a nivel nacional. Está la coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Es esencial. Nosotros no podemos realizar nuestras actividades sin la coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Tenemos un convenio particular, tenemos cerca de 200 actividades puntuales que desarrollamos durante ese tramo, que son generales. Internas tenemos miles de actividades, pero es esencial. El listado nominal lo tiene el Instituto Nacional Electoral, nos lo comparte. Nosotros, como parte del Sistema Nacional Electoral, trabajamos en coordinación permanente con el Instituto Nacional Electoral. Es decir, todo lo que hagamos tenemos que coordinarnos con el Instituto Nacional Electoral. Muy bien, Eri, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa rápidamente y ya regresamos para la recta final en las conclusiones del programa a fondo. Ya estamos de regreso en su programa a fondo, y en este último bloque estaremos ya en las conclusiones con nuestro invitado de cara al proceso electoral que estará desarrollándose en Sonora, y en cuanto a los espacios que se estarán contendiendo para este 2027, ¿cuál será la numeralia que tiene el Instituto Estatal Electoral? Tenemos todavía ahorita la elección de 1,231 cargos particularmente. Hablamos y desglosándolos a grosso modo, está la parte de la gubernatura, es un cargo. Luego tenemos 33 diputaciones, son 21 de mayoría relativa, 12 de representación proporcional. Y luego tenemos las 72 alcaldías, que abarcan cerca de 276 regidurías de mayoría relativa y los 178 de representación proporcional. Sumamos eso más los suplentes y hablamos de 1,231 cargos que tenemos que elegir a nivel local en las elecciones locales. A nivel federal, pues habrá la elección de 7 diputaciones federales, que esa coordinará el Instituto Nacional Electoral. En este caso, para esta próxima gubernatura, ¿cómo se estará manejando? Mencionábamos que Sonora será la única entidad que tenga este proceso.
Sonora tiene este proceso de 3 años para gubernatura. Hay 17 gubernaturas a nivel nacional en disputa para este 2027, pero en Sonora la particularidad es de que es por un periodo de 3 años. En el caso de los medios de comunicación, consejero presidente, ¿cuál será la coordinación, el llamado o la situación que deben de estar teniendo, ¿no? ¿Cuál será el rol en el caso de los medios de comunicación por parte del Instituto Estatal Electoral? ¿Cuál será la visión? Es esencial la actividad de los medios de comunicación y debo decirles que, por ejemplo, en el mes de agosto de este año, el Instituto Nacional Electoral emitió una normatividad específica de cómo se deben de conducir, pero yo creo que no nada más es la importancia de que los medios de comunicación den cobertura a esta parte de lo que es el proceso electoral, sino que es esencial la difusión de la información oficial, porque aquí es muy importante, durante los periodos de precampañas y de campañas se ha generado una nueva tendencia de información falsa, sí, que aquí nosotros empezaremos con un monitoreo de medios que además debe de cumplir con la paridad de género. Para ello nosotros estaríamos haciendo una capacitación especial a los medios de comunicación, periodistas en particular, para que sepan cuál es la normatividad, cuáles son los plazos y a qué deben de sujetarse. Pero insisto, es esencial la función de los medios de comunicación y pues ahora sí que les solicitaríamos su apoyo para difundir la información oficial y evitar que haya información falsa. Lo oficial en este caso ahora con la cuestión de las tecnologías, de las redes sociales, mencionó un tema muy importante, las noticias falsas, las fake news. Hay que estar muy atentos, en el caso mencionaba de los medios de comunicación de nosotros. Sí, nosotros de hecho estamos empezando a hacer un análisis de la inteligencia artificial, el impacto que tiene, para ver qué tendremos que regular aquí en el proceso electoral local. Y estamos, atendiendo y haciendo también ahí un trabajo en equipo con otros institutos estatales que ya van un poquito más avanzados, como Querétaro, que ya tiene una normatividad. Estamos trabajando en esa parte particular. También para el momento de la votación, que no se incurra en alguna falta, o si se permitirá entrar a la casilla con teléfonos, o cómo será la dinámica a la hora de estar ya emitiendo el voto. Acaba de aprobar el Instituto Nacional Electoral cuál va a ser el modelo de la casilla. Se está regulando toda esa partecita, pero yo sí les diría que ya estando más próximos a la jornada electoral, con gusto les compartimos cuáles son los detalles particulares. Sí hacer un llamado evidente a la ciudadanía, que eso es lo importante, a que participe, ya sea como candidato o candidata, ya sea como funcionario de casilla, como consejero distrital o consejero electoral, o de cualquier manera que quiera participar, pero esencialmente y lo más importante es que acuda el día de la jornada a votar. El tema de la seguridad para que se desarrolle plenamente ese proceso electoral, que es una fiesta cívica, como siempre se ha señalado, es algo importante el estar acudiendo a los procesos electorales. ¿Cómo se tendrá esa coordinación también con las instancias de seguridad? Desde el primer momento que nosotros damos el inicio formal, que será en el mes de octubre, tenemos trabajos permanentes con las autoridades de seguridad, tanto estatal, federal y municipal, en donde hacemos nosotros ahora sí que un intercambio de información de dónde estamos teniendo problemas o viendo situaciones. Debo decir que el proceso electoral pasado se desarrolló sin ningún incidente y eso nos permitió, como lo decía al principio, instalar la totalidad de las casillas, es decir, en el lugar en que se autorizaron para que hubiera una casilla se instaló, hubo funcionarios, hubo votación y pudimos concluir con la votación, recogerla y dar los resultados electorales. Eso es gracias a que no hubo problemas de seguridad. Evidentemente, en el transcurso del proceso estaremos nosotros informando si hay algún detalle que las propias autoridades. Y aquí es importante también el hecho de que no vamos nada más a ver en la parte de la seguridad en las casillas, sino que monitoreamos en el proceso propio la seguridad también de los propios candidatos y precandidatos y candidatas y precandidatos, para que puedan desarrollar su labor de manera, digamos, natural, normal, sin ningún inconveniente. Ya en su momento se les brindará alguna seguridad en caso de solicitarse, o habrá esa coordinación que menciona. Siempre existe esa coordinación y en caso de que haya alguna, digamos, situación particular que requiera la seguridad personal de algún candidato o candidata, inmediatamente nos coordinamos con las autoridades y se les ha dado, ya se dio el proceso electoral pasado, algunos casos en donde de manera inmediata hubo una atención, se brindó la seguridad personal, cada una con sus particularidades, pero que al final de cuentas pues no hubo ningún incidente que lamentar. El caso ya en estos últimos minutos, consejero presidente, de los debates, los ejercicios, tanto que organiza el Instituto Electoral como las universidades, otros foros, cámaras, inclusive los mismos medios de comunicación, se estarán desarrollando en su momento.
Sí, de hecho, tendremos nosotros que instalar una comisión de consejeros para que desarrolle esas actividades. La ley nos obliga a desarrollar 2 debates para la gubernatura y veríamos la posibilidad y la viabilidad económica de desarrollar los 6 debates de los ayuntamientos más grandes aquí en el estado, independientemente de que las cámaras empresariales, escuelas, colegios o medios de comunicación puedan llevar a cabo los debates que consideren, siempre y cuando cumplan con las reglas que se marcan, que son mínimas. ¿Algún mensaje final, consejero presidente, para la audiencia y también para los actores políticos que mencionamos están en estos momentos? En primer lugar, a la ciudadanía, pues decirle que estén atentos a lo que va a pasar en el proceso electoral. A pesar de que nosotros iniciamos en el mes de octubre, desde ahorita tenemos trabajos que se pueden ver a través de nuestras redes sociales, www.iesonora.org.mx, en donde nos pueden seguir día a día, y la recomendación es estar atentos a lo que está sucediendo y con un compromiso de volver con ustedes para informar de lo nuevo. Y a los actores políticos es muy sencilla, ellos ya saben la obligación que tienen, la responsabilidad que tienen de apegarse a los plazos legales, de apegarse a lo que señala la ley, y sobre todo, pues ahora sí que de la ciudadanía dependerá ahora sí que la participación. Yo hago un llamado a la ciudadanía que esté atenta y participe siempre. Consejero presidente, muchas gracias por estar con nosotros en el programa A Fondo. Muchas gracias por la invitación y un saludo a su auditorio. De esta manera concluimos el programa A Fondo. Gracias por su sintonía. Buenas noches.